Bienvenido. La Iglesia Camino de Gracia tiene el agrado de invitarle a escuchar su programa radial, El Consejo de Dios. En un mundo tan cambiante, necesitamos una dirección clara y sabia para nuestro diario vivir. ¿Y qué mejor consejo que aquel que proviene de la palabra de Dios, la Biblia? Directamente desde el púlpito de nuestra iglesia, nuestro pastor Andrés Escárate nos comparte el consejo de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 2, donde nuestro Señor Jesucristo va a hacer una interesante declaración. Evangelio de Mateo capítulo 5, verso 2. Déjame decirte algo. Nuestro Señor comienza su enseñanza sobre la verdadera felicidad con una declaración diametralmente opuesta a todo lo que los hombres piensan acerca de Dios, acerca de sí mismos y acerca de la religión. Nuestro Señor Jesucristo va a decir así, Mateo capítulo 5, verso 2, todos juntos, dice: bienaventurados los pobres en espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Una vez más, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Déjame decirte algo, Jesús está diciendo que la verdadera felicidad comienza con una bancarrota espiritual. ¿Cómo es eso? La verdadera felicidad espiritual comienza con una bancarrota espiritual. Recordemos las enseñanzas de Jesús. Jesús está enseñando acerca de dos esferas importantes. Está hablando de las leyes espirituales presentes en el corazón de cada uno de sus hijos, pero también leyes espirituales que serán puestas sobre esta tierra en su reino futuro. Por lo tanto, los principios, los valores, las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo enseña no se encuentran en esta tierra, no se encuentran bajo los principios de este mundo. Ahora es interesante, este reino se basa sobre valores espirituales y me hace pensar que lo equivocado que estamos cuando tratamos de buscar la felicidad a nuestra manera y solo en la esfera terrenal, con valores que están completamente en oposición a los principios de Dios dados en su palabra. Es interesante, el hombre quiere ser feliz y Jesús nos va a decir, felices. La verdadera felicidad no se encuentra en buscar los bienes, los valores de esta tierra. Es por eso que los principios dados por Jesús en su contorno, en su auditorio, no cayeron bien. ¿Por qué? Porque estos principios son principios espirituales. Y déjame hacer algunas observaciones a este verso. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Primera observación que quiero que veas conmigo. En primer lugar, una condición interna es anunciada. En primer lugar, nuestro Señor Jesucristo va a hablar de una condición interna que es anunciada. Jesús va a decir, bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados, felices, doblemente felices, dichosos aquellos que son pobres en espíritu. Algunos han intentado interpretar este texto a la luz de un concepto social. Es decir, Jesús está hablando de la pobreza económica. Déjame decirte algo. Jesús en esta porción no se refiere a la pobreza económica. No está hablando del aspecto económico o social. Jesús sí tuvo un gran ministerio a los pobres, a los necesitados, sin duda alguna. Pero escúchame bien, no hay ninguna virtud en la pobreza, ni tampoco en la riqueza. No nos hace más o menos aceptos delante de Dios. ¿Por qué? Porque este principio, este concepto es una condición que es ¿qué? Interna, que el Señor Jesucristo anuncia. Pero Jesús no está hablando acerca de la pobreza. Ahora, la pobreza económica, la pobreza de espíritu, escúchame bien, es una actitud interna. Es del corazón y no es una condición económica. Algunas traducciones, escucha bien cómo han traducido esta porción. Tengo una versión que se llama el amor. Lo más importante es el amor, que es una paráfrasis traducida del inglés. Dice así, dichosos los que reconocen humildemente sus necesidades espirituales, porque de ellos es el reino de los cielos. La versión popular dice así, dichosos los que reconocen su necesidad espiritual, pues el reino de Dios les pertenece. Una versión católica de Francisco Canteras dice lo siguiente, felices los que tienen espíritu de pobres, porque el reino de los cielos es suyo. Qué interesante esa traducción. La palabra pobre que encontramos acá describe, escúchame bien, la condición moribunda de un mendigo que no tiene ningún otro recurso
a quién pedir, no tiene su sustento, sino que lo único que necesita es inclinarse humildemente, extender su mano y buscar el apiado, la misericordia de otra persona, porque su vida está completamente en bancarrota. No tiene dónde recurrir, no tiene a quién buscar. Esta misma palabra se utiliza, mira conmigo en el Evangelio de Lucas, allá en el capítulo 16. Lucas utiliza esta misma palabra cuando nos narra el Señor Jesucristo la historia de un mendigo llamado Lázaro. Y allá en Lucas capítulo 16, versos 20 y 21, dice así: había también ¿qué? Un mendigo llamado Lázaro. Es la misma palabra que utilizó el Señor Jesucristo, bienaventurados los pobres. Describe una persona carente de todo bien y que necesita del apiado, de la misericordia de otra persona para seguir subsistiendo, porque no tiene para cubrir sus necesidades básicas. Verso 20, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. ¿Te das cuenta el significado de la palabra? Ahora el Señor toma ese concepto, toma esa palabra para hablarnos de una condición que es ¿qué? Espiritual. Una condición interna es enunciada, es declarada en este sermón del monte por nuestro Señor Jesucristo. Lo que Jesús nos está diciendo es, escuche bien, solo cuando llegamos a este punto de vaciedad, de pobreza, estamos en el umbral de la verdadera felicidad del reino de Dios. En otras palabras, bienaventurados los desamparados, los que no tienen a nadie más a quien acudir. En esa descripción solo se puede acudir solamente para suplir esa necesidad vacía de espíritu, solamente puede recurrirse a la persona de Cristo Jesús. Los pobres en espíritu son aquellos que están desilusionados consigo mismo y reconocen su profunda necesidad de Dios. Para comprender este concepto, tal vez podríamos entenderlo, es el pensamiento opuesto a lo que sería el orgullo en la persona. El orgullo en nosotros es la confianza en uno mismo. Yo puedo hacerlo, yo necesito. El Señor Jesucristo dice que para tener una verdadera felicidad, lo primero que debes comprender que tienes una necesidad, y esa única necesidad, esa pobreza en tu vida solamente puede ser suplida por la persona de Dios. Conozco mucha gente que dice, yo tengo mi religión, yo tengo mis creencias, y a veces creo que también tiene su propio Dios. El Señor Jesucristo dice, nunca vas a ser verdaderamente feliz, nunca vas a encontrar la felicidad si no te despojas primero de ti mismo. Necesitamos estar vacíos para ser llenos. Una condición interna es anunciada por el Señor Jesucristo. Los pobres en espíritu son aquellos que están desilusionados consigo mismos y reconocen su profunda necesidad de Dios. Para comprender el concepto sería lo opuesto al espíritu de orgullo. Alguien dijo así: un pobre de espíritu es alguien que mendiga desde adentro. No estamos hablando en el terreno de bienes materiales, economía, sino una necesidad que es espiritual. Se encuentra en un punto, esta persona se encuentra en un punto donde no hay otro lugar donde aferrarse, sino que pedir la clemencia de alguien superior a él. En primer lugar, la primera observación, bienaventurados los pobres en espíritu, que es un enunciado, es una declaración, es un enunciado interno que habla de una condición interna que el Señor Jesucristo comunica. En segundo lugar, segunda observación que me llama mucho la atención o que puedo hacer acá, no simplemente una condición interna es anunciada, sino que en segundo lugar un concepto opuesto al mundo es establecido. Ya les he dicho que el hambre tiene que ver con menos confianza en nosotros mismos, que es abandonar nuestro orgullo, nuestro egoísmo, lo que nosotros pretendemos que creemos que es bueno. Ahora, un concepto opuesto al mundo es establecido. El Señor Jesucristo, ¿son felices quiénes? Los mendigos espirituales. Aquellos que carecen de toda confianza en sí mismos, que buscan en su interior y se dan cuenta de que están vacíos para enfrentarse delante de Dios. Un concepto opuesto al mundo es establecido. ¿Por qué? El mundo está orientado a lo que posees. Tú vales según lo que tienes. Tú vales lo que tú posees. En el reino espiritual, los principios de la felicidad operan en forma diferente.
apuntan al interior. Esta orientación del hombre, del exterior, de satisfacer las cosas con bienes, es que cada vez lo lleva más y más lejos de Dios. Ustedes se darán cuenta en sus propias vidas, aún espirituales. A pesar de que somos creyentes, somos hijos de Dios, vivimos tan envueltos en adquirir, en tener, en poseer, que nos equivocamos y creemos que la verdadera felicidad es tener esto y tener aquello. Y cuando comenzamos a tener esto y aquello, nos damos cuenta que poco a poco nuestras vidas comienzan a enfriarse. Porque comenzamos a depender más ¿en quién? En mis capacidades, en mi sueldo, en el dólar, en lo que yo poseo, y no aprendemos a confiar en Dios. Es por eso que este concepto es diametralmente opuesto a lo que el mundo establece. Es posible que nosotros hayamos caído en la búsqueda de la ilusión de la felicidad. En un mundo material, en valores terrenales. Alguien escribió lo siguiente: el mundo piensa así, o el mundo dice así. Bienaventurados los que tienen fortaleza, piensan ellos. Bienaventurados los que tienen poder. Bienaventurados los que tienen conocimiento, bienaventurados los que tienen prestigio, bienaventurados los que tienen popularidad. ¿Sabes qué dice Santiago capítulo 4, verso 6? Dios resiste ¿a quién? A los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Te das cuenta que el concepto de Jesús acerca de la pobreza espiritual es un concepto opuesto a lo que piensa este mundo? Esto se ve ilustrado en una forma magistral por nuestro Señor Jesucristo. Mira, abre tu Biblia, Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Mira el verso 10. El concepto acá, un concepto opuesto a lo que establece el mundo, se ve claramente acá en Lucas capítulo 18. Mira el verso 10. Dos hombres que subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, ¿qué? Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno, verso 12, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Te das cuenta que encontramos el valor del mundo, el concepto del mundo? Tú vales lo que tú tienes y puedes estar aferrado a una religión, puedes estar aferrado a un credo y creer que ese credo es tu fuerza. Déjame decirte algo. El Señor dice así: bienaventurados ¿quiénes? Los pobres en espíritu. Me pregunto, ¿por qué el Señor Jesucristo dijo esta palabra con toda esta historia? Encontramos la respuesta en verso 9. A unos que confiaban que, mira el texto, que confiaban en quién, en sí mismo, como justos, y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola. ¿Por qué Jesús habló de los pobres en espíritu? Porque los ricos son aquellos que confían ¿qué? En sí mismos. Mira el verso 14. ¿Cuál fue el resultado? Os digo que hablando del pobre, descendió a su casa ¿qué? Justificado antes que el otro, que el religioso, que el fariseo, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será que enaltecido. Mis queridos, aquel fariseo, apoyado en su religión, no fue justificado delante de Dios porque confiaba ¿qué? En sí mismo. ¿No te das cuenta que este principio que enseña el Señor Jesucristo es un concepto opuesto a lo que el mundo ha establecido? Es interesante notar que el fariseo no halló a Dios, pero este pobre sí lo halló, porque él reconoció ¿qué cosa? Su pobreza y su necesidad. Él dijo: sé propicio a mí, pecador. Déjame decirte algo. Cuando el Señor Jesucristo hizo esta declaración en el Sermón del Monte, muchos fariseos estaban escuchando, muchos religiosos, y esta declaración les molestó. Les molestó tanto porque un religioso confía en su credo, en su confianza, en su tradición, en lo que cree. Y el Señor Jesucristo le dijo: si tú quieres pertenecer al reino de Dios, necesitas estar completamente vacío. Vacío. Una condición interna es anunciada. Un concepto opuesto al mundo es establecido. En tercer lugar, un clamor interno es necesario. Un clamor interno es necesario. Bienaventurados ¿quiénes? Los pobres en espíritu. Quiero que mires conmigo en Salmos capítulo 34.
Un clamor interno es necesario. Ese clamor es cuando una persona se da cuenta de su condición de hambruna y necesita de Dios. Mira el Salmo 34:6. ¿Qué dice este salmo? Este pobre, ¿qué hizo? Clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Me encanta porque el salmo dice este pobre. No es un pobre económico, sino que es aquel que se da cuenta que está en bancarrota espiritual, que no puede confiar en sí mismo, se da cuenta de que nada que haga le puede dar el beneficio divino. Este pobre en su condición, en su hambre espiritual, clama al único lugar seguro. Este pobre, ¿qué hizo? ¿Clamó a quién? ¿Qué dice el texto? Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. En el mismo capítulo, verso 18. Cercano está Jehová, ¿a quién? A los quebrantados ¿no son los pobres en espíritu? Aquellos que claman, aquellos que tienen un clamor interno de necesidad delante de Dios. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Mientras no reconozcamos nuestra bancarrota espiritual, jamás podremos disfrutar de la bendición de Dios. Muchos viven aferrados a una religión y confían en esa religión, pero Dios dice, tienes que venir a mí. En bancarrota espiritual debemos depender de poner abajo nuestro orgullo, nuestras creencias, nuestra religión y venir con humildad al Señor Jesucristo clamando su perdón. Me llama la atención que Proverbios 16:18 dice así. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída, la altivez de espíritu. Tenemos que ser humillados, tenemos que ser quebrados, tenemos que ser hambrientos, debemos estar en bancarrota espiritual para entender los principios de Dios y ser bendecidos. ¿Lo tiene? ¿Cuántos creen que venir a la iglesia es hacer un favor a Dios? O porque invitamos a alguien a la iglesia y dice, sí, voy a ir contigo, como que nos están haciendo ¿qué? Un favor a nosotros. Déjame decirte, esa mentalidad y esa actitud demuestra una sola cosa, que usted no está hambriento, usted es un rico espiritual, por lo tanto no necesita a Dios. Antes del quebrantamiento es la altivez de espíritu. Dice el texto, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Quebrantamiento viene por dos cosas. Permíteme decirte cuáles son. En primer lugar, cuando descubro mi verdadera condición. Cuando me doy cuenta delante de Dios lo que realmente soy. No valgo nada. No soy suficiente. No tengo absolutamente nada que entregar a favor de mi salvación, a favor del beneficio de la bendición de Dios. Darme cuenta de mi real necesidad. Muchos creen que venir a la iglesia es hacerle un favor a Dios. Estamos equivocados. Para entender esto necesitamos venir a Dios y darnos cuenta de lo vacío y solos que estamos. Y sin su ayuda no seremos jamás nada y menos aún felices. Menos aún felices. Para descubrir esto yo necesito dos cosas. En primer lugar, saber quién es Dios. Y en segundo lugar, saber quién soy yo o quiénes somos nosotros. Descubriendo mi condición. El mejor ejemplo de esto lo encuentro en un hombre llamado Pablo. Pablo. ¿Sabes que Pablo escribió en capítulo 3, verso 7 de Filipenses lo siguiente? Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Si usted conoce algo de quién fue Pablo antes de convertirse, se dará cuenta que era un hombre que por lo menos dominaba 5 idiomas. Tenía por lo menos 3 doctorados en aquel tiempo. Conocedor mejor que nadie de la ley. Entre los fariseos, entre los credos, él era el mejor de todos. Y Pablo dice, yo me di cuenta camino a Damasco de mi condición de pobre espiritual, que estaba vacío. Y él lo dice acá, Filipenses capítulo 3, verso 7. Pero cuántas cosas eran para mi ganancias, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Mis queridos, no va a haber cambio si no hay en primer lugar un clamor interno de necesidad. Y ese clamor viene cuando en primer lugar descubro mi condición. ¿Cuál es tu condición? ¿Estás confiando en tu soberbia? ¿En tu religión? ¿En tu tradición? ¿En tus conceptos? ¿En lo que tú crees? ¿Eres rico o eres un pobre espiritual? En primer lugar debes descubrir mi condición, descubrir nuestra condición espiritual. Pero en segundo lugar,
Depender de Dios completamente. Depender de Dios completamente. No nos damos cuenta que cuando nos damos cuenta que no hay nada de nosotros, en nosotros, que pueda ganar el favor divino, es cuando nos damos cuenta y venimos a Él pidiéndole una sola cosa: perdón, perdón. Este es el momento en el cual entregamos toda nuestra confianza a Dios. Para entregar toda nuestra confianza a Dios hay que nacer de nuevo. Este es el camino para ser hijos de Dios. Me reconozco mi condición, descubro mi condición delante de Dios de pobreza. Y vengo en confianza a Dios y le pido a Dios que Él me ayude. Déjame decirte algo que para recibir, escucha bien, pon atención en esto. Para recibir la bendición de Dios, usted y yo necesitamos ser hijos de Dios. Y si tú miras conmigo en Juan capítulo 1, verso 12, Evangelio de Juan capítulo 1, verso 12, el cuarto evangelio. ¿Sabes lo que dice Juan capítulo 1, verso 12? Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vuélvelo a leer. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso significa que no toda persona que está en esta tierra, que nace en esta tierra, ¿qué? Es un hijo de Dios, porque crecemos confiando en nosotros mismos. Y mientras no reciba a Jesucristo, no nazca de nuevo, no reconozca a Dios como el sustentador de mi vida, jamás podré decir, soy un hijo de Dios. ¿Tendrá una religión? Por supuesto que sí. Pero déjeme decirle algo, no será un pobre en espíritu. Gracias por haber estado junto a nosotros en este su programa radial, El Consejo de Dios. Si este programa ha sido de bendición en tu vida espiritual, te animo a que te suscribas a nuestro canal en YouTube. Búscanos como ICDG Radio para que puedas seguir creciendo en el consejo de la palabra de Dios. Así que ya lo sabes, sigue nuestra programación diaria en nuestro canal de YouTube. Búscanos ahí como ICDG Radio. De igual forma, si quieres ver nuestras predicaciones, suscríbete a nuestro canal de YouTube ICDG Australia. ICDG Australia. También puedes acompañarnos en nuestros servicios en línea, nuestros servicios virtuales que lo hacemos a través de Facebook. Si quieres estar junto a nosotros a través de los servicios en línea, búscanos como ICDG Hoxley Park en Facebook. Los miércoles a las 7 de la tarde y el día domingo 10 de la mañana en horario de Sydney, Australia. Suscríbete a nuestros canales, mantente informado. Para los que viven en Sydney, les animamos a que en algún momento visiten nuestra iglesia que está ubicada en el número 22 al 38 de la Redmayne Road. 22 al 38 de la Redmayne Road. Esto es en el suburbio de Hoxley Park. Ya lo sabes. Queremos animarte para que sigas creciendo en la gracia y el conocimiento de la palabra de Dios. Dios te bendiga.